Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura de Clínica de Amparo. Estamos analizando el tema relativo a la elaboración del escrito inicial de la demanda de amparo indirecto a partir de un caso práctico relacionado con la heteroaplicación de una norma de carácter general en materia administrativa. En este caso se trata de la aplicación del reglamento de seguridad privada del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, el cual va más allá de lo que establece la ley que le da origen. Pues en el caso particular, el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Ciudad de México, precisa que las empresas prestadoras de seguridad privada en la Ciudad de México deberán aplicar exámenes toxicológicos y psicológicos a su personal directivo y operativo en forma anual, mientras que en los artículos 20 y 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, establecen que dichos exámenes deberán aplicarse en forma semestral, es decir, reduce el ámbito de temporalidad que se le concede en este caso a las empresas prestadoras del servicio de seguridad privada en la Ciudad de México, lo cual desde luego va en detrimento de los derechos humanos de estas empresas prestadoras de servicios de seguridad privada y consecuentemente pues se violenta lo dispuesto tanto por el artículo primero constitucional como 14 párrafo primero de nuestra Constitución Federal, dado que hay una aplicación retroactiva de una norma de carácter general en perjuicio de los derechos de los quejosos. Y en el último video estábamos analizando la forma en cómo se debe desarrollar desde lo que es el rubro, el proemio, el apartado de la pretensión y el desarrollo de los requisitos formales a que hace referencia el artículo 108 de la Ley de Amparo, y estuvimos analizando concretamente antes de finalizar el video lo relativo a los actos reclamados y lo que se reclama de cada autoridad. En ese orden de ideas, el siguiente elemento que tendríamos que desarrollar es el relativo a los preceptos constitucionales que consideramos que la autoridad responsable ha violentado mediante la emisión de su acto reclamado, y en este caso en particular vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Señalaríamos entonces como número 5 romano los preceptos constitucionales violentados. En este caso haríamos referencia al artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 133 del mismo ordenamiento, con lo que respecta a los principios pro persona, así como el de control de la convencionalidad. Asimismo, se señala el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, así como el artículo 122, base primera, fracción quinta, inciso I, y la base segunda, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente derogado, pero que en su momento reglamentaba lo relativo al principio de reserva de ley consagrado a favor de la entonces Asamblea Legislativa y ahora Congreso de la Ciudad de México para normar en forma exclusiva en materia de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México. Una vez señalados entonces los preceptos constitucionales y los derechos que consideramos que la autoridad responsable está violentando en detrimento del quejoso, vamos a precisar entonces lo que serían los antecedentes del acto reclamado. Y aquí es importante precisar como nota
que después de los conceptos de violación, esta es una de las partes esenciales del escrito de la demanda de amparo, ya que es donde se debe redactar cómo acontecieron los actos u omisiones que se reclaman de la autoridad responsable y que desde luego dieron origen a nuestra demanda de amparo. En ello se debe precisar también las pruebas que tengan relación con cada hecho o antecedente del acto reclamado, así como debemos precisar si están o no a nuestra disposición. Es importante señalar que debemos escribir los antecedentes del acto reclamado que sean necesarios para que el juez comprenda la razón del por qué los hechos no se ajustan a la norma constitucional y que se considera han violentado nuestros derechos humanos. Pues hay que recordar que estos serán la base para que en este caso el órgano jurisdiccional pueda determinar si se concede o no la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto reclamado, así como si se nos concede o no el amparo y protección de la justicia federal en el desarrollo de la audiencia constitucional. Estos antecedentes del acto reclamado se deben numerar y explicar de manera cronológica, pero además de forma clara y sucinta. En este caso es importante precisar que pues ya tengo cierto tiempo impartiendo clases de carácter práctico y cuando a los alumnos les dejo algún ejercicio en relación a la formulación de algún escrito, no saben desgraciadamente cómo narrarme los antecedentes del acto reclamado, no tienen un orden cronológico, no son claros, no son precisos. Esta es una situación que es alarmante porque me he percatado que desgraciadamente muchos egresados de la licenciatura, cuando ya estudian en este caso una maestría, un doctorado, pues tienen bastantes deficiencias y es complicado que puedan desarrollarme este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ver entonces cómo debe desarrollarse en este caso el apartado de los antecedentes del acto reclamado. En este caso yo hago referencia a los mismos señalando primero, segundo, tercero y como lo precisamos deben ser tantos consideremos necesarios para que en este caso el órgano jurisdiccional entienda cómo es que surgió el acto reclamado y por qué violentó los derechos humanos que argumentamos dentro de nuestro escrito de demanda. Entonces, mi primer antecedente quedaría de la siguiente manera: con fecha tal, siendo las 10 horas, se llevó a cabo una visita de verificación ordinaria con oficio y folio número tal en el domicilio de mi representada, la persona moral Seguridad Privada X SADCB, misma que se encuentra ubicada en la calle tal, de la colonia tal, alcaldía, código postal de la Ciudad de México. Segundo, en virtud de lo anterior, el verificador asignado por la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la visita ordinaria referida en el punto anterior en presencia del C. fulano de tal en su carácter de director de operaciones de la empresa visitada, para lo cual procedió a realizar el acta de visita en la que hizo constar lo siguiente: que con relación a la obligación requerida en el punto 6 del acta de visita de verificación ordinaria número tal correspondiente a que se exhibieran las constancias del último examen toxicológico y perfiles médico, físico, ético, psicológico, de entorno social y situación patrimonial practicada a su personal, realizada por alguna empresa que cuente con autorización, la cual esté inscrita en el padrón de evaluaciones y capacitaciones para los servicios de seguridad privada. El verificador comisionado asentó en el acta respectiva, exhibe documental de fecha 10 de agosto
de 2020 de exámenes y perfiles presentados ante la dirección de las personas con sello de recibido, número de folio tal y de fecha tal. Tercero, derivado de lo anterior, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de verificar que mi representada cumpliera con las obligaciones que le exige la normatividad aplicable en materias de seguridad privada dentro del procedimiento de verificación ordinaria número tal, determinó que con base en el registro de seguridad privada de esta dependencia y durante la secuela procedimental se obtuvo de las constancias documentales que obran a fojas 44 a 51 del expediente de actuaciones que referente a los C, fulano y sutano, que estos no contaban con las cédulas de evaluación de exámenes toxicológicos vigentes, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, que a la letra dice, artículo 58, se impondrá de 301 a 800 veces el salario mínimo general vigente a los prestadores de servicios o realizadores de actividades de seguridad privada que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción segunda, no presentar ante la Dirección General los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 20 aplicados al personal directivo, administrativo y operativo, así como los establecidos en el artículo 21, fracción 12. Ahora, nuestro cuarto antecedente del acto reclamado quedaría de la siguiente manera. En virtud de lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante la resolución de fecha tal dentro del procedimiento administrativo de verificación ordinaria número tal, determinó que era procedente imponer a la permisionaria Seguridad Privada XSADCB la sanción mínima que marca la legislación de la materia de 301 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, misma que sustituye al salario mínimo vigente al momento de la infracción y que asciende a la cantidad tal al resultar administrativamente responsable de violentar lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, ya que no presentó ante la referida Dirección General los resultados de los exámenes a que hace referencia tanto el artículo 20 y 21 de la fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, aplicados a su personal directivo, administrativo y operativo, pero sin que dicha autoridad observase lo que al efecto dispone el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Ciudad de México. Es decir, de nuestros antecedentes reclamados se desprende que la autoridad administrativa fue más allá de lo que la norma le permite y omitió ejercer el control de la convencionalidad, ya que estaba obligada de manera oficiosa a inaplicar lo dispuesto por los artículos 20 y 21, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, para observar lo que al efecto dispone el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, dado que esta última norma le otorga una protección más amplia, en este caso, a las empresas prestadoras de seguridad privada para aplicarle los exámenes toxicológicos, médicos y psicológicos a su personal administrativo y operativo. Sin embargo, la autoridad, omitiendo hacer lo que al efecto señala el artículo primero constitucional, aplica retroactivamente lo dispuesto por los artículos 20 y 21, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, y le impone una sanción de carácter administrativo a la empresa de seguridad privada
XSADCB. Bien, una vez entonces que hemos desarrollado nuestros antecedentes del acto reclamado, el siguiente paso es elaborar nuestros conceptos de violación, para lo cual pues es importante reiterar que esta parte constituye sin lugar a dudas el elemento medular de nuestra demanda de amparo, ya que de la formulación de los conceptos de violación depende el otorgamiento o no de la justicia federal. Caso aparte es lo relativo a la suplencia de la queja, así como hay que recordar que en materia civil, mercantil y administrativa, por regla general opera el principio de estricto derecho, por lo que no habrá lugar a la suplencia de la queja ante la falta o deficiencia en los conceptos de violación. En este orden de ideas, el concepto de violación implica, de acuerdo a lo que nos precisa Ignacio Burgoa, un razonamiento de carácter lógico jurídico para cuya formulación es necesario observar los actos reclamados desde el punto de vista de las garantías individuales violentadas. En este caso ya hablaríamos de derechos humanos, demostrando que efectivamente se infringieron. De esta forma, entonces, podemos concluir que los conceptos de violación deben estar conformados por un silogismo jurídico que necesariamente debe contener los siguientes elementos. En primer lugar, debe contar con una premisa mayor, es decir, se debe precisar el precepto constitucional, así como el derecho, los derechos humanos que se considera que han sido violentados por parte de la autoridad responsable. En la práctica también he visto cuando le dejo algún ejercicio a mis estudiantes de la maestría en Derecho de Amparo, que se limitan a referir: se violenta en detrimento del quejoso lo dispuesto por el artículo 14, 15, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no me precisan cuál es el derecho humano que en el caso concreto se viene violentado en detrimento del quejoso. Pues el artículo 14 nos consagra diversos derechos, lo mismo el 15, el 16. Entonces nosotros debemos ser muy precisos en cuál es el precepto, el párrafo y en su caso el derecho humano que se viene violentando, y debemos de alguna manera dejar de utilizar esta cuestión de la suplencia de la queja que desgraciadamente muchos abogados recurren, y en muchas ocasiones cuando la autoridad, en este caso, perdón, el órgano jurisdiccional de amparo entra al estudio de los conceptos de violación, pues al tratarse, por ejemplo, de materia administrativa, civil o mercantil, pues no suplen la deficiencia de la queja. Ahora bien, en segundo lugar viene lo que es la premisa menor, es decir, debemos mencionar el acto reclamado por parte de la autoridad responsable que se estima violatorio de los derechos humanos, y finalmente debemos hacer precisión en relación a lo que se conoce como la conclusión, es decir, la exposición de las consideraciones de hecho y derecho del por qué se estima que la autoridad responsable violentó los derechos humanos a que aduce el quejoso en su demanda de amparo y mediante la emisión del acto reclamado. Nosotros podemos formular cuantos conceptos de violación consideremos. En este caso me voy a limitar a desarrollar solo uno. En el caso concreto de mi demanda elaboré 3 conceptos de violación, pero son bastante extensos, pero considero, sin embargo, que con el primero va a quedar bastante claro cómo debe formularse un concepto de violación conteniendo su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. Bien, comenzaríamos entonces precisando lo siguiente. Primer concepto de violación: las autoridades responsables violentan en perjuicio de mi representada los derechos humanos consagrados por el artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero, 14 párrafo primero y 133 de la propia norma fundamental.
por cuanto hace al principio pro persona y el relativo al control de la convencionalidad. Esto constituiría nuestra premisa mayor, ya que del contenido de dichos preceptos se desprende lo siguiente: que en la República Mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que la interpretación de las normas protectoras de los derechos humanos deberán hacerse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Como consecuencia del anterior, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos ahora con nuestra premisa menor. De lo anterior se desprende que las autoridades responsables al resolver el procedimiento de verificación ordinaria con número de expediente tal, estaban obligadas a realizar la interpretación de las normas protectoras de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a mi representada. Sin embargo, al aplicar indebidamente lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, para considerar que la persona moral Seguridad Privada XSADCB resultaba administrativamente responsable de infringir lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, omitieron observar lo que al efecto dispone el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal y por ende realizaron una interpretación contra persona y en detrimento de los derechos de mi representada, pues el referido precepto dispone por cuanto hace las obligaciones de los prestadores de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México lo siguiente: los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar cumplimiento en lo aplicable a lo siguiente. Fracción segunda: aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos en institución autorizada para tal efecto y presentar el resultado de los mismos en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su práctica. Del precepto legal antes transcrito se desprende entonces que el constituyente del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, por disposición expresa, estableció que los prestadores de servicios de seguridad privada tienen la obligación de aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos en instituciones autorizadas para ello y presentar los resultados obtenidos en dichos exámenes ante las autoridades competentes en un plazo de 10 días posteriores a su práctica. Ahora bien, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al momento de resolver el procedimiento de verificación administrativa número tal, concluyó que mi representada infringió lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada del Distrito Federal, ya que no presentó ante la referida Dirección General los resultados de los exámenes toxicológicos a que hacen referencia los artículos 20 y 21, fracción segunda del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, aplicados tanto a su personal directivo, administrativo y operativo, pues de conformidad con lo dispuesto por la segunda parte del artículo 21 del referido reglamento, los prestadores de servicios de seguridad privada de la Ciudad de México tienen la obligación de practicar exámenes toxicológicos a que hace referencia el artículo 20, fracción cuarta del multicitado reglamento en forma semestral. Y a mayor abundamiento se transcribe a continuación el referido precepto. Artículo 21. El titular de un permiso o autorización deberá, fracción 12, someter en el proceso de ingreso a la empresa todo personal a las evaluaciones que enuncie el artículo 20 del presente reglamento y aplicar anualmente todo el personal la evaluación física médica
y el estudio socioeconómico. Asimismo, deberá aplicarse semestralmente la prueba toxicológica que establece el propio artículo 20, fracción cuarta. No obstante lo anterior, es importante resaltar que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al momento de expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, fue más allá de lo que el ahora derogado artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso I, y base segunda, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Federal, le permitía mediante su potestad reglamentaria y con ello violentó el principio de reserva de ley consagrado en el referido precepto a favor de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ahora Congreso de la Ciudad de México, por cuanto hace su facultad exclusiva para normar en materia de servicios de seguridad privada en la referida entidad. Lo anterior en virtud de que al desaparecer el departamento del Distrito Federal para dar nacimiento al gobierno del Distrito Federal, se delegó en la referida Asamblea Legislativa la atribución de normar en materia de servicios de seguridad privada en el entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, quedando por tanto el jefe de gobierno supeditado a expedir los reglamentos para proveer a la esfera administrativa y así reglamentar sobre la observancia de la ley. Sin embargo, no puede rebasar los límites de la ley que le da vigencia y origen a los reglamentos, dado que estos nunca podrán estar por encima de la ley que les da vigencia, salvo que se trate de los denominados reglamentos autónomos, es decir, aquellos que no requieren de la existencia previa de una ley para ser válidos, puesto que los mismos emanan por mandato constitucional y una facultad extraordinaria que tiene el Ejecutivo en sus diferentes niveles de gobierno para legislar en casos especiales, como pudiera ser en materia de comercio exterior, suspensión de derechos y garantías o los denominados reglamentos de policía y buen gobierno. En concordancia con lo anterior, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México estaba obligada a interpretar las normas de seguridad privada vigentes en la Ciudad de México, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de mi representada y de manera oficiosa debió optar por dejar de aplicar lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal para aplicar en beneficio de mi representada lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, pues dicha disposición está por encima de lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del referido reglamento, además de resultar más benéfica para mi representada y al efecto resulta aplicable la tesis aislada que lleva por rubro control de la convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de la constitucionalidad. Recordemos que esta tesis lo que nos señala es que si bien es cierto las autoridades jurisdiccionales o con funciones materialmente jurisdiccionales en el orden común no pueden hacer la declaratoria general de la inconstitucionalidad de una norma, sí deben inaplicar de forma ex oficio, es decir, de mutuo propio, aquellas normas que sean contrarias a los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Luego entonces, en el caso particular, la autoridad responsable debió optar por inaplicar lo que establece el reglamento de la Ley de Seguridad Privada para hacer prevalecer lo que al efecto disponía la Ley de Seguridad Privada. Bien, ahora bien, bajo la anterior tesitura entonces, todas las autoridades con funciones formalmente y materialmente jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo que se establece en los tratados internacionales en materia de derechos humanos por encima de lo que establezca la legislación nacional, lo que desde luego abrió una dimensión amplísima de derechos para los gobernados. Asimismo, se establece en la Constitución Federal, dentro del artículo primero, la obligación de interpretar
los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con la finalidad de uniformar la forma de valoración que los órganos con funciones jurisdiccionales deberán tomar en cuenta al emitir sus resoluciones. De lo anterior se desprende entonces que el nuevo criterio de nuestro máximo tribunal generó la existencia de una nueva forma de control difuso al permitir que las autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales, como en este caso lo es la Dirección General de Seguridad Pública y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, puesto que aunque se trata de una autoridad administrativa, la misma tiene funciones jurisdiccionales al tramitar funciones dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, por lo que dentro de sus procedimientos y resoluciones pueden oficiosamente inaplicar aquellas normas que consideren contrarias a los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, por lo que dicha autoridad tenía la obligación de observar el principio pro persona, así como el control de la convencionalidad en favor de mi representada. Vamos entonces a nuestra conclusión. No obstante lo anterior, la autoridad responsable omitió ejercer el control de la convencionalidad, así como observar el principio pro persona previsto en favor de mi representada en el artículo primero, párrafo tercero, en relación al artículo 133 de la Constitución Federal, y con ello aplicaron retroactivamente la norma que más